el nombre de Miguel en la Biblia es muy importante para nosotros y ojalá al final de la presentación pues podamos tener como ese sentimiento de por qué es importante para nosotros hablar del arcángel Miguel. Incluso pudiera confundirse, ¿cierto?, con las teorías de algunas otras denominaciones, porque según estuve leyendo, los testigos de Jehová también dicen que Miguel es Jesús, pero lo ven como un ser creado. Nosotros sabemos que el arcángel Miguel es Jesús, pero no es un ser creado, es el mismo Dios. Te valga también la aclaración, porque en algún momento de pronto tenemos esta conversación con personas de otra denominación y se puede confundir este término. Y por ejemplo, es mencionado también por los musulmanes. Ellos también tienen al arcángel Miguel dentro de sus creencias, y también es visto como un gran comandante. Incluso para la Iglesia Católica, el arcángel Miguel es una figura de bastante poder. A mí me llama la atención, no sé si ustedes se han fijado, en la imagen del arcángel Miguel, que pues está el ángel con la espada, y en los pies del ángel está una serpiente, y en la serpiente el arcángel está a punto de, o no sé si ya le está aplastando, no recuerdo muy bien, o está a punto de aplastarle la cabeza. Y ¿qué me llama la atención? Pues que si nosotros vemos en la primera profecía en Génesis, donde se habla de la venida del Mesías, se menciona que él aplastará la cabeza de la serpiente, y es una alusión directa a Jesús. Y en las imágenes de la Iglesia Católica, en esa imagen, pareciera que se denota al arcángel Miguel con esa característica que es del Mesías Jesús. En muchas cosas que se enseñan dentro de la Iglesia Católica se proclaman muchos valores bíblicos, mezclados obviamente con el engaño y todo lo que vemos, y en uno de esos es el credo. En el credo católico se nos invita a creer en la segunda venida de Cristo, que no se estudia, no se va a profundidad, pero sí se menciona allí dentro del credo, por ejemplo. Entonces, hay cositas en las que, detalles que a veces son un poco interesantes y que vale la pena resaltar. Buscando los significados de estas palabras que vamos a usar hoy. Ángel. La palabra ángel viene del griego antiguo ángelos. Ahí está el escrito como se escribe en el griego, y luego pasa al latín angelus, que en algunos textos se define de esta manera, como seres espirituales creados para llevar sus mensajes, servir y proteger a la humanidad. Quiero hacer una acotación en que también el ser humano es un ser creado. El único ser que no es creado es Dios en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dejando eso como muy claro, aunque no es el tema de hoy. Y tanto los ángeles como los seres humanos y otros seres que existen en el planeta son seres creados. El ángel es un ser creado. De hecho, por eso en algunos textos bíblicos encontramos que personajes que se han encontrado con ángeles y que el humano tiende a hacer una inclinación o a adorarlos, ellos inmediatamente los frenan y les dicen: no, yo soy consiervo junto contigo. Los ángeles, seres creados, los mensajeros, no solicitan tampoco adoración, ni son seres que podamos adorar, porque son igual que nosotros, consiervos y de la misma condición de nosotros, seres creados. Es solamente la aclaración para que cuando avancemos lo tengamos eso claro. Arcángel viene del griego archangelos
y está compuesta por arx, es una palabra compuesta, arx, que significa principal, primero jefe, y ángelos, mensajero. Miguel viene del hebreo Micael y significa quien como Dios. Jesús, el hebreo es Josuá. Josuá o Josué, ¿sí? El significado de Jesús. Miguel. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia el nombre de Miguel? Aparece 3 veces en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo Testamento. Y la manera como están acá distribuidos los versículos nos va llevando como a un entendimiento de quién era Miguel. El nombre Miguel, lo vimos ahorita, significa quien como Dios. Micael, quien como Dios. En Daniel 10:13 dice de la siguiente manera. Uno de los... voy a leerlo. Ahí les coloqué, ahí en la página que están viendo, ven como un resumen de lo que allí la Biblia menciona, pero lo voy a leer. Daniel 10:13 dice: mas el príncipe del reino de Persia, haciendo alusión a Satanás en este pasaje, se me opuso durante 21 días. Allí está hablando el ángel Gabriel, está dándole respuesta a Gabriel, a Daniel, del por qué él no se había aparecido inmediatamente a resolver las dudas que él había manifestado en oración. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces en Daniel 10:13 se menciona a Miguel como uno de los principales príncipes. En otras versiones dice uno de los ángeles príncipes más importantes y uno de los primeros príncipes. Es la connotación en Daniel 10:13 y la mención que se hace de Miguel. En Daniel 10:21 dice de la siguiente manera. También hablando todavía Gabriel, dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Nos está hablando a los seres humanos, a Daniel y a los seres humanos, diciéndonos que en el versículo anterior dice uno de los principales príncipes, y en este versículo dice Daniel, vuestro príncipe, o sea, es de nosotros, es el príncipe, vuestro príncipe. En otras versiones dice el ángel príncipe y en otros el príncipe de ustedes. El último del príncipe de ustedes está en Dios habla hoy y es lo mismo que vuestro príncipe, pero en esas palabras, el príncipe de ustedes. Acá vamos a leer también ahí Daniel 9:25 que está al ladito, solamente para que tengamos esta referencia y pensemos acerca de lo que acá dice. En Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende. Acá no está la palabra Miguel, pero está haciéndonos referencia también al príncipe. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, acá está la palabra, es Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En este versículo, básicamente, nos está hablando de la venida del Mesías príncipe. Y dice así, hasta el Mesías príncipe. Y anteriormente, el ángel Gabriel está hablando de vuestro príncipe, el príncipe de ustedes. Y aquí nos habla del Mesías príncipe. Solamente les dejo esa referencia al lado para que analicemos que
aquí se nos está hablando o comparando con un personaje conocido para nosotros, el cual es el Mesías príncipe y el cual nosotros conocemos como Jesús. Es una referencia intrínseca allí en un capítulo anterior al que estábamos leyendo sobre vuestro príncipe, y que tiene una relación directa con este Miguel, vuestro príncipe. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Aquí se nos habla de el gran príncipe, el jefe de los ángeles, pero hay algo muy interesante que dice que está de parte de los hijos de su pueblo, o el príncipe de parte de Israel, la encontré en otras versiones. Entonces, aquí habla, hasta donde vamos, en las referencias de Daniel, se nos habla de Miguel como un príncipe. Quiero que tengamos en cuenta una cosa. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, generalmente encontramos muchas comparaciones. Inclusive Jesús, cuando hablaba en parábolas, hablaba de el lugar donde habita Dios como un reino, ¿cierto? Y al Padre se le daba o se le hacía la comparación con un rey. Yo hago este análisis aquí para nosotros ahora. En un reino, ¿quién es el príncipe? En un reino habitable, ¿quién es el príncipe? El hijo del rey. Y nosotros conocemos y sabemos que el hijo del rey encarnado, ¿cierto? En el Nuevo Testamento se llama Jesús. Pero aquí en el Antiguo Testamento vemos la referencia de el príncipe con el nombre de Miguel. En Judas 1:9, pero cuando el arcángel, ya vemos una diferencia acá, ¿cierto? Porque anteriormente estábamos hablando del príncipe de los ángeles, del gran príncipe, pero aquí nos dice arcángel. Vimos ahorita que la palabra arcángel está compuesta por arch, que es un prefijo que dimensiona la grandeza de un ángel. No es un ángel cualquiera, es el gran ángel, el ángel principal, el primer ángel también podría traducirse, y nosotros podemos denotar que ese arch nos muestra la grandeza de ese ángel. Dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Sí? Entonces, ahí en esa versión está arcángel o jefe de los ángeles. Dice en Apocalipsis 12:1-3, allí rapidito al ladito de Judas 12:1-3, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta, gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, el gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas tenía 7 diademas. Bueno, me salto al 7 porque está en el 7, que dice: entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Quién peleaba? Miguel y sus ángeles.
también es una referencia que no es del Nuevo Testamento, es una guerra que se dio en el cielo y en la cual estaba este comandante. Aquí en Apocalipsis a este Miguel se le menciona como un comandante, o sea que los ángeles del cielo están comandados por este Miguel. Pasemos a la palabra arcángel. Ya vimos que Miguel, ¿cuántas veces está en la Biblia? Está 5 veces, en referencias todas hacia el Antiguo Testamento, aunque 2 están en el Nuevo Testamento, las referencias todas van hacia el Nuevo Testamento. La palabra arcángel solo aparece 2 veces en la Biblia, en 9 y en 1 de Tesalonicenses 4:16. En Judas ya lo vimos que se menciona como el arcángel, el jefe de los ángeles. Y en 1 de Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo, con voz de mando, ¿con voz de qué? De arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Solo 2 referencias bíblicas. Judas 1:9, que ya la habíamos leído, que hace una referencia al Antiguo Testamento, y esta referencia que hace alusión a la segunda venida de Cristo vuelve y menciona la palabra arcángel. Y yo les señalé ahí en rojito y les coloqué unos signos de pregunta, porque ¿cómo es que si el arcángel hacía referencia a un ser del Antiguo Testamento que se llamaba Miguel, aquí cuando hablamos de Jesús viene la palabra voz de arcángel para atribuírsela a Jesús? Entonces ya estamos viendo la relación directa de la palabra arcángel intrínseca entre Miguel y Jesús. Ahora, ¿quién es Miguel? ¿Quién es ese Miguel que ahorita se está relacionando con Jesús? Y quiero que vayamos a Zacarías 3:1 al 5. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Versículo 5, después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Amén. Aquí viene otra referencia, ya no es la referencia de un Miguel, no es la referencia de Jesús, sino de alguien a quien el profeta Zacarías menciona como el ángel del Señor. Vimos al inicio que los ángeles son seres creados, pero este ángel del Señor parece que tuviera una connotación especial. Así como vimos el arcángel, que era el ángel grande, aquí vemos un ángel del Señor con unas atribuciones parecidas a Miguel. En Judas, Miguel no profiere el veredicto contra Satanás, sino que le dice: el Señor te reprenda. Y de la misma manera, este ángel del Señor pronuncia unas palabras idénticas a las que pronuncia en Judas, y pareciera que es la misma persona. También es una persona con tal poder que es quien cambia las vestiduras del profeta Josué y quien hace como esa alusión especial de darle al sacerdote Josué a este sacerdote que curiosamente dice acá que está vestido con vestiduras viles, cuando los sacerdotes, nosotros si lo vemos en el Pentateuco, los sacerdotes se vestían esplendorosamente. Aquí tenía vestiduras
viles, que hacen referencia a la vestidura del pecado, y tiene el poder este ángel de cambiar las vestiduras. Y aunque tiene el poder para reprender, se abstiene de reprender y menciona las palabras el Señor te reprende. Podemos tener una similitud entre Miguel, el ángel del Señor, y ese Jesús antes de ser encarnado. Pareciera que aquí nos está hablando de ese Jesús antes de ser encarnado. Y vamos a mirar una referencia sobre el ángel del Señor. El apelativo de ángel aplicado a Cristo de ninguna manera implica ningún tipo de posición subordinada en la deidad. Ojo con esto. No es una posición subordinada en la deidad. Así como Jesús, al ser hombre, no se hace subordinado en la deidad, porque el hombre es mucho inferior, ¿cierto?, a Dios. El hombre, dice la Biblia, que es un poco inferior a los ángeles, y Dios está por encima de los ángeles y por encima del hombre, pero aún así, en la posición, no estamos hablando de la relación con ser creado o ser un ser creador, sino en la posición, no es una subordinación de la deidad. Ya vamos a entender el por qué esa posición como ángel, ¿sí? El término significa mensajero y es evidente por una serie de pasajes del Antiguo Testamento que este ángel es el propio Jehová. Ahí les coloqué algunos textos en los que ustedes pueden corroborar donde cuando se menciona a este ángel de Jehová no está mencionando a cualquier ángel. No es una referencia como cuando Gabriel se le presentaba al profeta Daniel o a María o a Zacarías o aquel ángel que se le aparece al soldado romano o el ángel con quien se encuentra Pablo en visión, sino es un ángel diferente, es un ángel especial con atributos especiales. En las otras apariciones de los ángeles ellos no piden adoración, ellos no piden que se quiten las sandalias porque el lugar donde están es un lugar santo, o tampoco aceptan adoración. Este ángel de Jehová es un ángel que sí permite la adoración y que en algunos casos la solicita. Por ejemplo, en Éxodo 3, 2 al 6, no lo vamos a leer, es el episodio donde Moisés se encuentra con el ángel de Jehová, el cual está convertido en ese instante en una zarza ardiente. Y él le dice, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando, santo es. El único que hace santo un lugar es la presencia de Dios mismo. Quien estaba allí era el Dios mismo, en este caso mencionado como el ángel de Jehová. En Josué 5, 13 al 15, es un verso donde no se menciona como un ángel, dice que es un hombre con una espada envainada en el Antiguo Testamento. Muchos eruditos bíblicos, incluso no adventistas, relacionan directamente a este comandante del ejército como a Jesucristo antes de ser encarnado. Pero nosotros entendemos que en el Antiguo Testamento pues todavía no se le atribuye el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús se atribuye específicamente después de la encarnación en María, y allí es donde ya se le da el nombre de Jesús. Antiguamente o antes de esto no podemos atribuirle el nombre de Jesús, pero sí estaba allí el comandante del ejército como un hombre. Sabemos que los ángeles tienen la facultad también de cambiar su apariencia, y allí estaba también el ángel de Jehová, del ángel del Señor, junto con Josué. Eso lo vemos en Josué 5, 13 al 15. En Jueces 13, 2 al 23, que también son capítulos maravillosos, donde se le aparece el ángel de Jehová a Manoa, ¿cierto? Y a su esposa también, para anunciar el nacimiento de Sansón.
Entonces allí también hay una alusión de adoración y es un ángel de Jehová. En estas referencias, incluso aquí hay una que me llama mucho la atención, que es la de Génesis 16, 7 al 14, cuando se encuentra con Agar. Agar dice, donde el Señor me ve, donde Dios me ve. Ella entendió y supo que era Dios el que estaba allí. En algunas de estos versículos, algunas de estas personas que tuvieron contacto con el ángel de Jehová se asustaban y decían, ciertamente voy a morir. Solo que el susto de ellos era porque de pronto no entendían en ese instante que Dios, para presentarse de ellos, veló su gloria y pudo estar con ellos porque no se presentó directamente como Dios. Miguel se le menciona como principal de los ángeles, o sea, también como comandante. Ahorita vamos a ver a Jesús como comandante. También tengo estos textos que también quiero que ustedes lo busquen y tengan allí como la referencia. Eso solamente lo voy a mencionar. Primera de Pedro 3, 21 al 22 habla de Jesús al lado de Dios después de la resurrección y al cual se le sujetan ángeles y todos los seres que están allí en el cielo. O sea que Jesús también, al igual que Miguel, también al igual que el ángel de Jehová, se le menciona como el comandante de las fuerzas angélicas. En segunda de Tesalonicenses 1:7 habla de Jesús en su venida, también con los ángeles. En segunda de Tesalonicenses 4:16, que ya lo leímos, dice Jesús con voz de ¿qué? De arcángel, con trompeta ¿de quién? De Dios, y junto con él vienen también los ángeles. En Mateo 26:53, en ocasión de la tentación de Jesús, Jesús dice que Dios mandaría ángeles a protegerlo. O sea, él está también bajo la protección de los ángeles, y en ese momento que estaba él acá en la tierra, también podía, si quisiera, pedirle a Dios huestes de ángeles para que estuvieran allí con él. Y en Apocalipsis 19, 11 al 16, donde habla de que Jesús aparecerá, ¿cierto?, en un caballo blanco, hablando de la segunda venida de Cristo. Es increíble donde dice que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Recuerden que anteriormente estábamos hablando de un príncipe, ¿cierto? Pero después de que Jesús pasó todas esas vicisitudes, ¿cierto?, de venir a morir por los hombres, el Padre le iba a entregar ¿a quién? ¿A qué le iba a entregar a Jesús de acuerdo a la profecía? El reino. Si nosotros vemos a Daniel en la última parte de la profecía de la estatua de Nabucodonosor, iba a ser un reino que iba a establecerse. Ya no viene como un príncipe, ahora viene como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro príncipe. Ahora, ¿cómo puedo yo hablar sobre la idea de que un ángel es un ser creado? Jesús se hizo hombre, pero los hombres también son seres creados. ¿Cómo puedo yo conciliar ese pensamiento y cómo puedo yo entender qué es lo que está pasando? Jesús es muy diferente a nosotros. El Hijo de Dios es muy diferente a los seres humanos, porque los seres humanos todo el tiempo queremos escalar en posiciones, queremos ser cada día mejor, mayor que otro, incluso si tenemos que pasar por encima de otros, incluso hasta en la misma iglesia. A veces nos da envidia un cargo de otra persona que esté superior a nosotros, y nosotros siempre queremos estar más adelante que los demás y escalar en posiciones. Ese es el sentimiento humano y pecaminoso que nosotros tenemos. Pero Dios es impresionante. El Hijo de Dios tiene una forma de ser que es a veces incomprensible por nosotros. Toda la honra, toda la gloria, todo es de Él.
y Él está en lo más alto. Es un ser creador, es un ser magnífico, es un ser al que nosotros no podemos compararnos, pero Él se quita sus vestiduras de oro para rebajarse a nuestra condición, y Él, como un amigo, se rebaja de ser allá de su puesto y se coloca vestiduras de ángel para ser llamado el arcángel Miguel y luchar junto con sus seres creados, los ángeles, en un momento decisivo donde se necesitaba que él luchara junto con sus ángeles, porque eran sus hermanos, eran sus amigos, eran los seres que él amaba, porque él los había creado. Se desviste de esa ropa y se coloca esa vestidura. Ahora, hubo ya llegado el tiempo para venir a luchar con el ser humano, y no vino a luchar como un arcángel poderoso, comandante de las huestes angélicas, sino que nuevamente se despoja de sus vestiduras, nuevamente baja de peldaño y nuevamente viene y cohabita con otros seres por su salvación. Nada para Él, solo para la salvación nuestra. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que busca rebajar su estatus para estar con los que ama, para luchar con ellos, y no por eso deja de ser nuestro Dios. Sigue siendo nuestro Dios, sigue siendo el ser creador, y aunque nosotros somos creados, Él viene y está con nosotros de una manera impresionante. Hermanos, estas preguntas para terminar. ¿Es pecado que un hombre quiera ser como Dios? ¿Es pecado? ¿Es pecado que un ángel quiera ser como Dios? Sí, es pecado. ¿Es pecado que Dios se haga ángel u hombre para acercarse a sus hijos? No es pecado, porque Él sí tiene la autoridad, Él sí tiene el poder, y Él está haciéndolo con el propósito de estar con nosotros.